Hola clase, ¿qué tal estáis? Que tengo la sensación de que estamos muy desconectados con esto de dejaros tiempo para estudiar y no seguir avanzando en los temas. Pues tengo la sensación de que estamos muy desconectados y me preocupa un poco que el dejaros solos estudiando pues os perdáis o os olvidéis y, y no estéis trabajando. Yo supongo que sí, seguro que la mayoría sí. Por eso también os quiero mandar este vídeo resumen, para seguir teniendo contacto con vosotros y ayudaros en esto de estudiar en casa, que aunque yo sé que facilita, por lo menos en el examen, que puede haber tentaciones y seguro que se hace de copiar o de que me ayuden, pero también sé que no es fácil estudiar en casa. Toda la ayuda que yo pueda daros, pues espero que os sirva, ¿vale? Vamos a hacer un resumen y un repaso, como hicimos con el examen anterior, de cuáles son los dos grupos que entran en este examen y cuáles son las ideas clave que tenéis que tener claras para que, bueno, empecéis el examen con seguridad y lo hagáis todo bien, ¿vale? Os recuerdo que no entra, por si alguien se lo pregunta o piensa que me he equivocado, no, no me he equivocado. Equinodermo no entran las estrellas de mar y no entran los erizos de mar. Eso es un regalito que os hago y, y nos quitamos un tema o un grupo de en medio, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con los moluscos. Lo primero, tenéis que tener una imagen mental o visual de cuando estamos hablando de moluscos, de qué animales estamos hablando. Hasta ahora hemos visto bastantes grupos animales y puede ser normal que en algún momento pues se os cruce por la cabeza si los nidarios eran los pulpos, si los pulpos eran moluscos o crustáceos. Entonces tenéis que encontrar alguna técnica o alguna manera y una de ellas es pues, mirar muchas fotos o ver esta presentación con todas las fotos que aparecen para que recordéis y reconozcáis qué animales forman parte del grupo de los moluscos, ¿vale? Entonces, una forma de recordar qué animales forman parte del grupo de los moluscos es que todos aquellos que tienen concha, como los caracoles o las almejas y todos los parecidos, aquí pone almejas, pero también vale ostras, valen también las navajas y todas las variedades de almejas que se pueden encontrar en el mar. Y los caracoles, aquí aparece un caracol marino, pero vale por supuesto todos los tipos de caracoles. También valen las babosas terrestres, que no tienen concha, pero son moluscos. Incluso otras babosas que estas no aparecen en el ejemplo, pero son uno de los animales más bonitos que hay, que son unas babosas marinas con unos colores impresionantes. Pero bueno, esto lo comento solamente como anécdota. Entonces, todos los animales que tienen concha están dentro de los moluscos. Y todos los animales que se parecen a pulpos o a calamares están dentro de los moluscos. Yo no creo que sea muy complicado recordarlo, ¿vale? Bueno, pues eso es la primera idea que tenéis que tener clara. ¿De qué animales hablamos cuando hablamos de moluscos? Pensad que incluso las personas adultas es fácil que confundan moluscos y crustáceos. Y a veces pensamos que una langosta, por ejemplo, es un molusco o que un pulpo es un crustáceo. Entonces, por eso quiero que esa idea la tengáis clara, ¿de acuerdo? Bien, pues si tenemos claro que vamos a hablar de este grupo de animales, vamos a ver, mira, sí lo puse. Este animal que aparece aquí, rosita, es una babosa marina. Es uno de los animales, bueno, hay que ir tantos animales impresionantes, pero es uno de los animales que a lo mejor son más desconocidos y sin duda son de los más bonitos y más increíbles. Bueno, ¿qué son los moluscos? Bueno, este comienzo se repite mucho en los grupos anteriores que hemos visto. Esto de que es un grupo muy numeroso y variado, en el que incluyen animales dispares. Eso de dispares significa diferentes. Animales tan diferentes como un caracol, un pulpo o una almeja,
que aparentemente podríamos pensar, bueno, ¿qué tiene que ver un pulpo con una almeja para que estén dentro del mismo grupo? ¿Vale? Bueno, pues tienen cosas que ver. Lo vamos a ver ahora un poquito después. Son invertebrados y esto también lo habéis oído en los grupos anteriores y llevan viviendo en la Tierra más de 500 millones de años. Este curso ya no lo vamos a ver porque creo que el último grupo que vamos a ver es el de los insectos, pero todos estos grupos que estamos viendo, que nos parecen animales simples, sencillos y resulta que son los animales que más éxito han tenido en la Tierra, que más éxito han tenido en el juego de la supervivencia y de no desaparecer frente a los predadores o frente a los cambios climáticos. Por tanto, si tuviéramos que hacer una competición con ellos, seguro que nos ganarían en cuanto a supervivencia. ¿Vale? Mirad, os lo pongo aquí en mayúscula porque estas características quiero que por lo menos ya os suenen, sobre todo para cursos posteriores, en cuanto a la estructura corporal o la estructura de los seres vivos. En el grupo de los moluscos existe la simetría radial, por ejemplo en los pulpos, ¿vale? No es del todo radial, pero bueno, podemos pensar que en un pulpo podemos encontrar una simetría radial, pero por primera vez aparece la simetría bilateral y eso es un dato importante, ¿vale? Simetría lateral significa que si yo corto a un animal a lo largo, desde la cola hasta la cabeza o desde el ano hasta la boca, obtengo dos mitades idénticas, ¿vale? Eso es la simetría bilateral. En los grupos anteriores eso no existía, porque existía sobre todo la simetría radial, pero en el grupo de los moluscos ya aparece la simetría bilateral. ¿Y eso por qué es importante? Bueno, pues es importante porque a partir del grupo de los moluscos, ya todo lo que vamos a ver a partir de ahora, todos los seres vivos que ya no son moluscos, los que vamos a ver a continuación, y todos los vertebrados, los peces, los anfibios, las aves, todos tienen simetría bilateral. Es decir, que cuando aparece la simetría bilateral, es como si se descubriese una forma de construir los seres vivos mejor que la que había. Y se adopta, y a partir de ese momento, todos los seres vivos que tienen simetría bilateral tienen más éxito que los que tienen otra simetría, y es la que tienen hoy prácticamente todos los seres vivos de la Tierra. ¿Vale? Bueno, pues eso es una característica del grupo de los moluscos. Otra, y también os lo destaco en mayúsculas, es que ya aparece un sistema nervioso con cierto desarrollo y en el que aparece un cerebro, más grande, más pequeño, pero ya aparece un cerebro y órganos de los sentidos visibles. En los grupos anteriores no podíamos ver claramente ojos, antenas, etcétera. Mientras que en el grupo de los moluscos aparece algo tan importante para todos los seres vivos como son los ojos. No todos tienen ojos, evidentemente, pero los que tienen ojos muy, muy visibles y muy parecidos a los humanos. Es decir, tienen ojos que funcionan tremendamente bien para ser animales muy primitivos, ¿vale? Y evidentemente, si tienen ojos y tienen órganos de los sentidos, tienen que tener un cerebro que reciba esa información, la interprete y emita respuestas. Por tanto, ya hay un cerebro más complejo que el que había antes en medusas y en estrellas de mar. Bueno, el resto de características es simplemente recordarlas como teorías, son tanto marinos como terrestres, los hay de todos los tipos de alimentación, carnívoros, herbívoros, también los hay carroñeros y tienen reproducción sexual, ¿vale? En todos vamos a encontrar machos y hembras, incluso aunque los caracoles sean hermafroditas, como ya lo vimos, también ese tipo de reproducción es sexual porque hay un gameto masculino,
hay un gameto femenino que se tienen que unir para formar un embrión, ¿vale? Eso ya lo sabéis vosotros. Entonces, hasta ahora, ¿qué tengo que tener claro del grupo de los moluscos? Pues tengo que poner algunos ejemplos de animales que formen parte del grupo de los moluscos. Eso podría ser una pregunta del examen. Imaginaros que os pregunto, ¿me puedes dar 3 ejemplos o puedes nombrar 3 animales que sean moluscos? Pues tendréis que dar ejemplos y no equivocaros, ¿vale? Y el resto que aparece en esta página, pues es teoría. Esto que os he comentado de la simetría bilateral, os recuerdo, os lo repito, no es un dato simplemente anecdótico, es algo importante, ¿vale? Que también os lo podría preguntar. ¿Por qué es tan importante que los moluscos presentan por primera vez simetría bilateral? Pues ya os he dicho que es importante porque ese es el tipo de simetría que tienen todos los seres vivos actuales, ¿vale? La inmensa mayoría. El 90% a lo mejor o el 95% tienen simetría bilateral. Y ya desarrollan un esquema corporal interno muy parecido al que vamos a ver en los animales superiores. Bueno, pues seguimos. Qué cara, me gusta menos ver mi cara. El vídeo os aconsejo que lo veáis, porque aparte de este resumen que estoy haciendo, en el vídeo también se dan explicaciones y también se da información. Todavía tenéis tiempo de aquí al jueves. Y con eso terminaríamos, fijaros qué poquito, con eso terminaríamos el grupo de los moluscos, con las páginas de teoría que os he enseñado y con el vídeo, ¿vale? Y ahora aparece aquí de repente artrópodo, ¿vale? ¿Esto qué es? Bueno, os digo que ya hemos acabado con moluscos. Y ahora empezaremos con el otro grupo que entra en el examen, que es crustáceos. Pero antes os digo lo siguiente. Resulta que los crustáceos forman o pertenecen a un grupo mayor que se llaman artrópodos. Que os pongo aquí debajo la traducción. Artrópodo significa patas articuladas, ¿vale? Todos los grupos anteriores o no tenían patas, o lo que tenían como patas eran tentáculos o algo parecido, pero evidentemente patas como tales no tenían, ¿vale? En el grupo de los crustáceos, por primera vez, aparecen las patas. Y además estas patas están articuladas. ¿Qué significa que están articuladas? Bueno, pues que tienen articulaciones como nuestro brazo. Nuestro brazo tiene una articulación que es el hombro, que se mueve respecto al cuerpo, tiene otra articulación que es el codo y tiene otra articulación que es la muñeca. Eso es una estructura o un apéndice articulado, ¿vale? Bueno, pues los crustáceos son el primer grupo que presenta esta característica, el tener patas, lo que todo el mundo entiende como patas, y además están articuladas, ¿vale? Y os pongo esta imagen porque mi idea era haber visto todos estos grupos, este curso, esa era mi intención. Afortunadamente a lo mejor para vosotros, pero por desgracia por esta situación, pues no vamos a poder llegar hasta el final y creo que lo único que vamos a ver es insectos. Es decir, insectos es el grupo que vamos a ver después de ya hacer los exámenes. Vosotros vais a hacer el examen el jueves, el viernes no habrá clase y ya la semana que viene empezamos con insectos. ¿De acuerdo? Entonces os pongo esta página porque crustáceos, ya digo que pertenece a un grupo de artrópodos y dentro de los cuales están estos 4 grupos que aparecen aquí. Todos comparten esa estructura, tienen patas fácilmente visibles y articuladas. Y en concreto, los crustáceos tienen 5 pares de patas. Ahora lo vamos a ver con más detalle en unas imágenes que vienen a continuación, porque si cogemos a un crustáceo cualquiera, una langosta o una gamba, y la miramos a ver cuántas patas tiene, pues parece que tiene muchas más de 5 pares.
Ay, perdón, lo siento. Parece que tiene mucho más de 5 pares de patas, es decir, parece que tiene más de 10 patas. Y ahora lo voy a aclarar porque no, tienen 5 pares de patas. Cuando veamos los insectos, pues vamos a ver que tienen solo 3 pares de patas, 4 las arañas y más de 10 pares de patas, o más de... Yo creo que aquí me equivoqué, quería poner más de 10 patas. Pero bueno, los miriápodos significa en realidad lo de... Miriápodo es una traducción también de 1000 pies, que es un nombre muy apropiado. 1000 pies hace referencia a la cantidad de pies o patas que puede tener. ¿Vale? Mucho de lo que os estoy contando ahora está aquí en el audio que os dejé en esta página, para que también lo podáis recordar. Pero como resumen de todo lo que os he dicho, los crustáceos son el primer grupo de artrópodos y el primer grupo que aparece en la Tierra con patas articuladas. ¿De acuerdo? Bien. Volvéis a ver el vídeo cuando estéis repasando o ya terminando de preparar el examen. Y seguimos con el repaso. Igual que hicimos antes con los moluscos, pues también tenéis que tener una idea muy clara, aquí a lo mejor un poco más fácil, de qué son los crustáceos. ¿Vale? Un animal que se parezca a una gamba o a una langosta o a un cangrejo es crustáceo. Y ya está, son todos iguales. Si tiene forma de gamba o de langosta o de cangrejo, es crustáceo. Y no hay ninguno que nos pueda hacer dudar. Ay, este no sé si es crustáceo o molusco, porque no está claro, no. Porque la forma de cangrejo y la forma de langosta es muy fácil de identificar. Por tanto, lo vais a tener fácil. Sin leer lo que pone aquí, una forma rápida de identificar a los crustáceos, aparte de por su forma, es porque tienen el cuerpo duro, cubierto por un caparazón o por un exoesqueleto o por una armadura o por una cubierta, podéis usar todas esas expresiones, dura, muy dura. Todo lo dura que se puede permitir. Algunos son súper duros, otros son menos duros, pero tienen esa estructura que los protege de un montón de depredadores y que además les da resistencia, ¿vale? Es una característica que tienen y lo tienen por todo el cuerpo, no solamente lo tienen en la cabeza o en el abdomen, todo el cuerpo, las patas, las pinzas, todo está cubierto, las antenas, todo está cubierto por esa cubierta protectora, ¿vale? Os digo aquí que de los 10 pares de patas, que ahora lo vamos a ver con más detenimiento, aquí si os queréis poner a contar, mirad por ejemplo este de aquí abajo, tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Y 5 en el otro lado, ¿vale? Pues ya son las 10 patas o los 5 pares de patas. Y veis que este, por ejemplo, este no tiene pinza, ¿vale? No tiene pinzas, pero lo que sí tiene, esto no se ve en la imagen, es alrededor de la boca una serie de estructuras que sí tienen forma de pinza que le van a permitir coger, morder, trocear el alimento y llevárselo a la boca. ¿Vale? Las gambas tampoco tienen pinzas, pero alrededor de la boca tienen como manitas, pero no cuentan cuando contamos lo de las patas, tienen como manitas, tienen apéndices, se llaman, para coger, trocear y manipular el alimento y llevárselo a la boca. Los que tienen pinzas, pues evidentemente llevan escrito el nombre de crustáceo en la pinza, porque si tiene pinza es crustáceo. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. Aquí os nombro y os explico las características de todos los crustáceos. Se ven mejor en unos que en otros
Y ahora os lo voy a aclarar allí donde no se ve, ¿vale? Por ejemplo, en los cangrejos, si nosotros miramos desde arriba como en esta imagen, pues vemos la cabeza y el tórax todo unido, eso es lo que vemos, pero no vemos el abdomen. Que los cangrejos no tienen abdomen, pues sí, sí lo tienen, claro que lo tienen. Lo que pasa es que los cangrejos lo tienen metido por debajo. Si le diéramos la vuelta, veríamos que es como si a la langosta le cogiéramos el abdomen, la dobláramos y casi que la dobláramos por la mitad. Pues si hiciéramos eso, tendríamos un cangrejo. El cangrejo tiene el abdomen por debajo, ¿vale? Bueno, aquí os hablo de los artrópodos al principio, que todos van a tener algo llamado cabeza, algo llamado tórax y algo llamado abdomen, ¿vale? Eso es bastante parecido a nuestra estructura corporal, pero que en el caso de los crustáceos, como veis aquí en la langosta, y aquí lo veis con más detalle, veis que en la cabeza y el tórax están unidos en algo que se llama cefalotórax y que todo esto de aquí atrás, todo esto forma parte del abdomen. Creo que os lo digo en el vídeo, pero y si no os lo digo ahora, las patas, las verdaderas patas de los crustáceos salen o nacen del tórax. ¿De acuerdo? Entonces aprovecho esta imagen para comentaros lo que estaba hablando antes de que parece que tienen más patas de las que dice la teoría, ¿no? Mira, esta gamba pues tiene 1, 2, 3, 4 y esta pinza, que es una pata que se ha modificado a pinza, 5. Y 5 en el otro lado, 5 pares, ¿vale? Todo esto que hay en el abdomen no son patas y además no le sirven tampoco ni para andar. En el caso de las gambas o de los bogavantes o de las langostas, que tienen todos la misma estructura, pues les sirve, les ayuda a nadar, les ayuda también a transportar los huevos o el esperma o los óvulos cuando llega la época de reproducción, pero repito, no sirven para desplazarse. Y alrededor de la boca, como lo tenéis aquí, pues también tienen estructuras que les permiten detectar, capturar, trocear y llevarse el alimento a la boca, aparte de las pinzas grandes, por supuesto. Pensad que estas pinzas grandes sirven para sujetar más que para trocear, que también pueden trocear, pero sobre todo sirven para sujetar. Entonces se lo llevan a la boca, aquello que sujeten, y con estos apéndices que tienen alrededor de la boca, pues se introducen el alimento dentro. Lo mastican, más o menos, según las piezas bucales que tengan, y ahora después vamos a ver cuál es el papel que tiene el estómago. ¿De acuerdo? En esta imagen se ve también muy bien las placas que parecen piezas de una armadura que forman el exoesqueleto, como os decía antes. Las enormes antenas también es algo muy característico de los crustáceos. No las tienen los cangrejos, pero no las tienen grandes, pero sí las tienen, ¿vale? Y bueno, poco más. Ya digo que la estructura de esta gamba es igual que la estructura de esta langosta. Ves que cabeza y tórax aquí no tendría sentido, sino que toda esta pieza de aquí se llamaría cefalotórax, ¿vale? Todo esto sería el abdomen. Aquí tiene 4 patas para andar y las 2 pinzas. Pero en cualquier caso, las 5 pares de patas y las antenas. Es decir, tiene todos los componentes básicos que tiene que tener un crustáceo. Bien, os comento aquí lo de las antenas, lo de los ojos, que también es muy llamativo de los crustáceos porque son muy visibles. A veces como aquí en la a veces como aquí en la gamba están como al final están como proyectados hacia adelante, parece una seta,
y la parte gorda de la seta sería el ojo. La pieza que une el ojo con el cuerpo se llama pedúnculo, os lo digo simplemente como curiosidad, pero es una característica de los crustáceos. No tienen los ojos pegados directamente al cuerpo, sino que hay una especie de prolongación que sale del cuerpo y al final está el ojo. Y aquí tenéis la estructura interna de los crustáceos, en la que casi todo lo que vemos lo podemos ya reconocer fácilmente. Os puse aquí en colores o el texto en el color del órgano al que se refiere para que lo identifiquéis fácilmente y bueno, simplemente tenéis que leerlo. Pues si a alguien le llama la atención esto de los mini cerebros, y si alguna vez, bueno, no creo que lo hayáis visto, pero por ejemplo cuando se cocina marisco fresco, muy fresco, es decir, recién sacado del agua, y a lo mejor pues se trocea, por ejemplo, o se le corta una langosta a la cola, se separa la cola, el abdomen del resto del cuerpo, pues la cola sigue moviéndose. Y si el cocinero está usando el cuchillo, la cola incluso pega así coletazos. ¿Eso cómo es posible si han separado la cola del resto del cuerpo? Pues porque estos mini cerebros, como el animal está recién muerto y hace unos minutos estaba en el agua, pues todo este cerebro y todas estas células aún no han muerto y responden a los estímulos que reciben, ¿vale? Por eso ocurre eso. Eso dura muy poquito tiempo, evidentemente, y aún así son mini cerebros, no sustituyen al cerebro principal, ni mucho menos. Esto de estómago masticador, por si también a alguien le llama la atención, es necesario porque no toda la comida que los crustáceos comen está masticada como la masticamos nosotros cuando tragamos. Entonces, en el propio estómago se termina de masticar o se termina de triturar para poder luego digerirla y absorber los nutrientes. Y el proceso es igual que el que hacemos nosotros. En el estómago se mastica, se digiere y luego pues sigue su camino en algo que sería como el intestino. La única diferencia con nosotros es que este intestino es lineal en vez de estar enrollado. Pero el intestino, veis que el aparato circulatorio en azul se une y se conecta con el intestino para chupar de ahí o para absorber de ahí las sustancias nutritivas y luego pues se expulsan los desechos por el ano y fuera, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis la explicación de cada uno de los aparatos y aquí os hago un resumen final de su forma de vida y de alimentación. Todos son ovíparos, ya sabéis lo que significa ovíparo, que ponen huevo y todos tienen reproducción sexual. Aquí sobra una C, no pasa nada. Es decir, hay machos, hay hembras, los machos liberan gametos masculinos, las hembras liberan gametos femeninos, esos gametos se unen formando un embrión, ¿vale? Todo esto ocurre sobre el fondo marino, porque ya digo que son ovíparos, es decir, que la hembra fecundada pondrá huevos y al cabo de un tiempo, pues de esos huevos saldrán las larvas. Larva es el nombre que reciben las crías, en este caso de los crustáceos. Y empezarán a crecer y a desarrollarse hasta que se hagan adultos. Ninguna novedad. Y dentro de los crustáceos, pues pueden ser o bien carnívoros, o herbívoros, o carroñeros. Todas las posibilidades. ¿De acuerdo? Bien, o incluí esto de la muda porque es algo interesante y además es característico de los artrópodos y por tanto pues quería que supierais que existe este fenómeno y es que los artrópodos no pueden crecer de manera continua un poquito cada día. Una ventaja, o bueno, todas las cosas tienen ventajas e inconvenientes y el hecho de tener un caparazón duro, resistente, etcétera,
pues le impide crecer poquito a poco. Por tanto, los crustáceos, igual que los insectos, igual que todos los artrópodos, crecen pues por etapas. Y cuando termina una etapa y empieza otra, pues hay un proceso como lo que tenéis aquí escrito y en este pequeño vídeo que se llama muda. El crustáceo se tiene que desprender de ese esqueleto de ese exoesqueleto, de esa cubierta que le está impidiendo crecer. Cuando se lo quita, durante un periodo de tiempo muy corto, su cuerpo es blando y por tanto le permite ensancharse y crece durante ese periodo. Porque en un corto periodo de tiempo, estoy hablando de horas, su superficie externa va a volver a endurecerse, va a volver a formarse ese exoesqueleto y volverá a quedar atrapado dentro hasta que pueda volver a mudar otra vez. Pero durante ese tiempo en el que ha estado blandito, pues ha podido crecer, ensancharse y crecer de golpe, pues a lo mejor unos centímetros. Esa es una característica exclusiva que solo tienen los artrópodos. ¿Vale? Leeroslo bien y mirar el vídeo porque seguramente caerá alguna pregunta de esto. Y esta es la famosa página que cuando os mandé las actividades de los resúmenes de los vídeos, pues me preguntabais que yo no he visto el vídeo, que yo no he visto el resumen, que tenéis que darle aquí a más info. ¿Vale? Si pincháis más info os lleva al vídeo de cada uno de ellos. ¿Voy a preguntar algo de cada uno de ellos? Pues puede que ponga una pregunta como para sobresaliente o para sacar un 10 de alguno de estos crustáceos. Y porque sé que hay gente que se lo ha leído, gente que lo ha visto y gente que le ha resultado interesante. Y es justo que el que quiera tener un 10 pues tenga la opción de tenerlo, ¿vale? Y el que no, pues lo peor que puede pasar es que en vez de un 10, si lo hacéis todo perfecto, pues tengáis un 9 o un 9,5. ¿De acuerdo? Pero puede caer algo de estos vídeos. Pensad también que los vídeos, no me acuerdo cuánto duraban, pero puede durar 2 minutos cada vídeo. A ver si se abre este. El cangrejo gigante japonés es una especie de crustáceo que habita en las profundidades del Océano Pacífico y las costas de Japón. Fijaros, este es un minuto. No creo que os quite. Además, hicisteis un resumen de todo esto. Por tanto. Bueno, pues ya está. Espero que por lo menos mientras me escucháis a mí hablar, pues estéis prestando atención a las imágenes o a lo que estoy diciendo, no solamente escuchándome, sino escuchándome con atención y que os sirva esto para comprobar si lo que ya habéis estudiado es suficiente, si tenéis que estudiar más, si algo de lo que os he dicho suena a chino y tenéis que volver a leerlo, ¿vale? Espero de verdad que yo hago esto para ayudaros, no para daros más trabajo. Os recuerdo que estoy disponible casi las 24 horas del día, que si tenéis dudas o cualquier cosa que os cree intranquilidad, me escribáis y lo resolvemos lo más pronto que yo pueda. ¿De acuerdo, clase? Pues ya está, aquí termina crustáceos. Ya os lo he dicho antes, lo recuerdo ahora. El plan para esta semana es estudiar hasta el jueves. Yo ya no voy a subiros más vídeos, ni por supuesto tareas, ni voy a adelantar temario. Tendremos el examen el jueves. Primero A, sí, no. Si con primero A sí tengo clase el viernes, con primero B ya no. Entonces ya la semana que viene empezaremos el grupo de insectos. Y la semana que viene os daré las instrucciones de cuáles son los criterios para esta evaluación, qué hay que hacer para sacar un 5, qué hay que hacer para sacar un 7, qué hay que hacer para sacar un 10,
¿Qué pasa si yo tengo los dos trimestres suspensos? ¿Puedo aprobar? ¿No puedo? Todas esas dudas os las voy a resolver la semana que viene, espero. Y las que yo no resuelva, pues me las preguntáis vosotros. Bueno, os dejo ya de verdad que si no, se hace el vídeo demasiado largo. Nos vemos en el examen y tranquilos, que seguro que lo hacéis genial. Un saludo a todos.